¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? En los últimos días hemos platicado con ustedes sobre el tema de los influencers y el narcotráfico, un asunto que vale la pena mantener precisamente en la discusión, en la agenda por las causas, las razones por las que se puede estar originando precisamente este fenómeno, ya que no hablamos solamente de un caso o de dos. Y precisamente para profundizar al respecto voy a platicar con el doctor Víctor Sánchez. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, a quien saludo con muchísimo gusto, también colaborador en el canal hermano de Marta Olivia en Ahora MX. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hola Jesús, excelente. Muchísimas gracias por esta invitación y a la orden para platicar. Muchas gracias, querido. Oye, pues yo comenzaría con la siguiente pregunta. Tú hiciste un mapa que me llamó mucho la atención. Tú corrígeme, por favor, lo publicas en Animal Político. Y este mapa nos habla de que son varios casos en diferentes partes de nuestro país en donde mueren asesinados los influencers, las influencers. ¿Qué explicación le vamos dando? ¿Cómo vamos comprendiendo este fenómeno? Bueno, a ver, digamos, la primera intuición, o sea, que tuve con el asesinato de César Gastelum Ujú, fue precisamente tratar de hacer un ejercicio de recuento. Digo, señalar, por ejemplo, que el propio Universal hablaba de 19 asesinatos de 2024 a la fecha. Quise llevar el ejercicio un poco más allá. De hecho, la primera idea era hacerlo de 2010, de 2010 a la fecha. Incluso comencé la búsqueda de datos. Había algunos datos de casos, sobre todo en Tamaulipas, en el 2011, un par de casos. Sin embargo, se trataba más de periodistas de plano digital. O sea, dicho de otra manera, yo consideraba que no entraban en esta categoría de influencers, creadores de contenido, de tal manera que los casos más antiguos que encontré fueron los de la persona que nombraban como pirata de Culiacán ujú. y Kevin Caletri, ambos de 2017. Y entonces, en realidad, más que una división temporal mía, se dio una división temporal natural. De hecho, digo, yo lo ponía en mi artículo como los últimos 10 años para redondear, pero en realidad es de los últimos 9 años. O sea, es decir, es un fenómeno que tenemos que acotar en el tiempo a solo 9 años y también ver que se ha ido acelerando. O sea, es decir, encontramos patrones en el comportamiento de este fenómeno. Patrones temporales y patrones espaciales. Y como tú dices, pues esto nos lleva precisamente a preguntarnos cuáles son las causas que hay detrás de el mismo. Yo lo subdividía en cinco diferentes causas en el artículo, aunque cuatro de ellas llevan a un mismo punto, que es una cercanía de muchos influencers con líderes criminales. O sea, es decir, la primera pues se materializa en esta dinámica de convivencia constante, sobre todo en espacios como Sinaloa, en donde diferentes influencers conviven con líderes criminales y, por ejemplo, cuando se da el rompimiento del cártel de Sinaloa en dos facciones, lamentablemente algunos de ellos quedan en medio de esta disputa, obligados en gran medida a tomar partido entre alguna de las facciones y luego no pocos son señalados por una de estas facciones. Hay que recordar que a inicios de 2025, desde avionetas se lanzaron volantes que tenían la cara de 25 influencers, artistas, creadores de contenido,
6 de los cuales lamentablemente han perdido la vida. Incluso hubo 2 de ellos que huyeron de Culiacán y fueron y los encontraron, uno en Ensenada, uno en Temixco, Morelos, y fueron asesinados, ¿sí? Pero no se trata de una sola facción contra otra, sino que también la otra facción hizo algo similar, un ejercicio similar en Sonora, o encontramos también los casos de la zona metropolitana de Guadalajara, que pues o sea, eso nos llevan a otra organización criminal, al Cártel Jalisco Nueva Generación, o lo que pasa en Acapulco, en donde encontramos 3 casos que se pueden atribuir a distintas organizaciones criminales locales. Entonces, es un fenómeno que, si bien, como te decía, está bastante acotado en zonas como Culiacán, que tiene uno de cada 3 casos a nivel nacional. O sea, de estos 36 casos, 12 corresponden a Culiacán. Lo cierto, pues, es que se ha presentado en diferentes estados. Pero volviendo un poco a las explicaciones, pues está esta cercanía que hay con los grupos criminales, y esto los lleva a generar una serie de contenidos, ya sea a favor de una organización o en contra de otras. Evidentemente, esto puede molestar a las organizaciones criminales de las que no se está hablando en términos positivos, y atentar en contra de estos creadores de contenido. Una segunda vertiente que ha sido documentada bien en prensa es la participación de algunos de ellos en esquemas de lavado de dinero. A Ujú. final de cuentas, el crimen organizado siempre está pensando en cómo inyectar dinero ilegal a la economía legal para hacerlo pasar por legítimo. Y entonces, pues identificó bien que muchos de los creadores de contenido monetizaban. O sea, son jóvenes que comienzan a generar recursos, y en la monetización no necesariamente era fácil identificar los flujos de ingresos. Entonces, era una manera de darle la vuelta a la vigilancia estatal. De forma que algunas organizaciones empezaron a reclutar influencers y llegaban a una serie de tratos. Por ejemplo, quienes transmitían por YouTube, por Twitch, por Stake, por TikTok, y que admitían en sus transmisiones donaciones. Lo que hacían las organizaciones criminales era destinaban una cantidad, utilizaban diferentes cuentas, muchas de ellas falsas, hacían donaciones en los en vivos. Entonces, lo que hacía el creador de contenido era integraba esas cantidades, se quedaba con una pequeña porción de las mismas y regresaba ya legitimado los recursos a la organización criminal. O bien, la organización criminal incrementaba la cantidad de seguidores y de likes, y de reacciones y de compartidos vía bots, y llegaban a un acuerdo. O sea, esos acuerdos van desde el 30% de las ganancias del creador de contenido, 50%, hasta el 80%. Pero, pues, a final de cuentas puede haber situaciones en donde haya diferendos en estos procesos. O sea, que la organización criminal considere que se le está robando, o errores de cálculo que pues se deriven en el uso de la violencia. Luego hay algunos creadores de contenido que pues no necesariamente tenían relación con el crimen organizado,
pero que pueden tocar temas que le sean incómodos a una organización en particular. O sea, por ejemplo, creadores de contenido de cuestiones ambientales, pero que tengan relación con la depredación de recursos de una organización criminal y entonces, pues la misma para callar esas voces críticas o esos contenidos incómodos puede generar una venganza. Y luego encontramos casos como el de Valeria Márquez, que ha sido comentado mucho en los últimos días, en donde pues puede haber relaciones interpersonales entre creadores de contenido y líderes del crimen organizado, en este caso pues el hijo de Ramón Ángel Ayala, el R1 de el Cártel Jalisco, y en lugar de dirimir estas diferencias en el noviazgo por una vía convencional de charlando, pues se utilizó lamentablemente la violencia. Y la quinta vertiente son otros casos, o sea, que sin duda los hay, o sea, no todos estos 36 tuvieron o su muerte está relacionada con el crimen organizado, sino que pues hay delitos convencionales, ¿no? O sea, que entran a robar una casa y pues se encontraba ahí y el robo pasa a mayores o algún crimen de corte pasional, pero todavía dentro del entorno familiar. Digamos, esas serían las cinco vertientes, o sea, de la revisión hemerográfica que hicimos, que pues explicarían la tendencia, pero lo que sí hay que mencionar es que esta va en crecimiento. Para dar una idea, o sea, es decir, mientras que en el 17 encontramos los primeros casos, en los últimos 2 años y medio, o sea, 24, 25 y lo que llevamos del 26, lo que tenemos es más del 60% de los casos concentrados en esos 2 años y medio. O sea, en realidad no es que sea un fenómeno de largo aliento, sino que se ha hiperconcentrado en los últimos años y esto lamentablemente lo que nos indica es que si tuviéramos que hacer, por ejemplo, una predicción estadística, seguramente lo que obtendríamos sería una proyección de que los casos van a lamentablemente incrementarse los siguientes años. Esta proyección que nos das de que se puedan incrementar en los próximos años es precisamente por esta dinámica que se tiene de integración ya de los influencers a la comunicación del crimen organizado, al negocio que ahorita que nos explicabas de manera excelsa, las cantidades que se deben de mover incluso, ¿no? Al momento de la monetización como tales, y que uno pensaría que tienen ciertos filtros para evitar ciertas formas, pero que se vuelven un nicho constante. ¿Qué tanto la autoridad podría tratar de evitar que haya ese tipo de relaciones como tales? Bueno, a ver, creo que en gran medida parte de lo que debe hacer la autoridad sí, o sea, tiene que ver, uno, desde el legislativo, los diputados y senadores con la parte regulatoria. Lamentablemente, muchas de las plataformas y muchas de las reglas que rigen a las plataformas, pues no se dan en un entorno mexicano. Digo, porque en la cuestión de lavado de dinero, por ejemplo, también se utiliza muchos de los juegos en línea. Los juegos en línea te permiten comprar dinero digital y luego ese dinero digital lo puedes mover entre jugadores sin que necesariamente
ganes una batalla o algo, o sea, es decir, es de libre movimiento, lo cual implica que cantidades de dinero pueden estar en el espacio digital sin necesariamente ser fiscalizado por las autoridades. Lo mismo pasa con el tema de las donaciones en los en vivos. No necesariamente existe un control por parte de la autoridad mexicana, dado que los servidores, la plataforma no se encuentra en México. Digo, no quiere decir que no se pueda regular. Hay esfuerzos importantes de países europeos que han buscado regular muchos de los entornos digitales y que se podría dar en México. También creo que es relevante información, o sea, para los creadores de contenido. A final de cuentas es una vertiente de actividad laboral que están encontrando muchos jóvenes y que muchos jóvenes quieren ingresar, pero pues también hacerlos entender que existen riesgos, no para disuadir el que se vuelvan creadores de contenido, o sea, no tiene nada de malo hacerlo, solo que deban entender que pues quizá haya personas que cuando empiecen a tener cierto éxito se van a acercar a ellos y que quizá, aunque suene, pues no sé, muy lucrativo para ellos, hay una serie de peligros y que les puede costar la vida o la tranquilidad el involucrarse en estos procesos. Y esto también nos lleva a una parte que ya empezó la autoridad mexicana a realizar, pero pues se necesita intensificar, que es mediante la unidad de inteligencia financiera hacer un seguimiento de estos esquemas de lavado de dinero. O sea, es decir, pues también identificar pues qué creadores de contenido están teniendo un crecimiento atípico y que pudieran tener movimientos financieros sospechosos que los liguen a organizaciones criminales, precisamente para tratar de evitar que esto se dé. Querido Víctor, por último y agradeciéndote de verdad tu presencia y tu excelso análisis. Ahorita mencionabas los juegos, ¿no? De repente parecería uno cree que el contenido nada más son los programas hablados y todo eso, pero hay toda una gama precisamente alrededor de estas prácticas. ¿Qué pasa con el tema de la narrativa? ¿Qué pasa con esa narrativa que en parte también nos lo decías, se vinculan con un grupo, se vinculan con otros y cuál es ese compromiso con ellos en la parte narrativa? No, claro, a ver, mira, y qué bueno que tocas el tema, o sea, porque es bastante relevante, digo, tú te mueves también en entornos de redes sociales, digo, al igual que yo, y pues hemos visto en los últimos años cómo, no sé, por ejemplo, sucede alguna situación de seguridad en un estado, ¿no? De que estalla algún coche bomba o se encuentran a alguna persona ejecutada. Y uno, si se mete a redes sociales, va a encontrar noticias que vinculan ese hecho con un grupo criminal y luego otros canales que lo vinculan con otro, luego fake news alrededor de ese tema. Dicho de otra manera, los grupos criminales han desarrollado una serie de cuentas que se vuelven difusoras de su contenido. Muchas de ellas se dan pues desde el anonimato, ¿no? O sea, si uno se mete, por ejemplo, a X, hay muchas cuentas que casi siempre publican cosas relacionadas con un cártel o con otro, y que se contraponen entre sí, o canales de YouTube en donde no sale una persona hablando, sino que hay videos con inteligencia artificial y con montaje de fotos con voz en off que hacen narrativas. Pero pues también hay muchos influencers que pues prestan sus canales, su cara, su persona para transmitir mensajes.
eso evidentemente trata de impactar en la opinión pública e impactar en muchas dimensiones. O sea, desde una lógica de romantizar la vida del crimen organizado, o sea, creer que son, pues, o sea, hay una fuente importante de recursos, que se vive bien, que se tiene una vida lujosa, o sea, todo esto que conocemos como la narcocultura, pero pues también existe esta parte de hablar bien de una organización, de darle incluso una especie de contenido social. O sea, para nadie es un secreto que las propias organizaciones criminales suelen querer construir una especie de conexión social o hasta clientelas, o sea, el hecho de repartir despensas cuando hay alguna inundación, algún sismo, cuando fue el COVID, las ayudas proliferaron. Eh, y en ese sentido, tratar de dar una imagen positiva de una organización al tiempo que se ataca a otras. Pero, pues el hecho de quedar bien con una organización, pues no implica que la rival no se vaya a molestar con el emisor del mensaje. Y lamentablemente eso es lo que ha pasado, ¿no? O sea, que muchos creadores de contenido, por su cercanía con un grupo criminal, pues terminan siendo perseguidos, o sea, no solo en sentido figurado, el hecho de que en algún momento hayan volado volantes en Culiacán con 25 rostros, se podría interpretar casi como una instrucción de la cúpula de una de las facciones hacia sus aparatos sicariales de: si ven a cualquiera de estas 25 personas, pues cada una de estas 25 personas casi casi tienen un precio, una recompensa. Entonces, el volverse objetivos del crimen organizado, pues es de muchísimo riesgo. Y digo, no en vano, en Culiacán, pues se ha dado uno de cada tres asesinatos de influencers. Y ya no se podría no decir que al menos en lo tocante a Culiacán, pues ser creador de contenido pues parece una actividad de alto riesgo. Víctor Manuel Sánchez, yo te quiero agradecer, de verdad, estos minutos para nuestra comunidad. Muchas gracias por platicar con nosotros. No, fue todo un placer, Jesús, y pues ya saben, a la orden.